Bueno, pues estamos aquí, la amiga Freya y los Legendarian, que estamos colaborando con la asociación Fibra Apoyo. Y nada, pues quería preguntarte, Freya, explícanos qué es la fibromialgia. Uf. Hola. Pues, madre mía, la fibromialgia es un tema complejo, porque es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso. Para explicarlo en términos que se pueda entender un poco, es como si... Tú imagínate que te suben el volumen a tope del sistema nervioso. Y entonces, cosas que teóricamente no tendrías que notar, pues, no sé, estar aquí sentado, estar apoyado o que te toquen, todo eso produce dolor. Es como si, pues eso, ¿no? La gente normal vive su vida sin notar dolor en las cosas normales y sin embargo, pues nosotros lo notamos todo. Entonces yo ahora, por ejemplo, pues estoy aquí sentada, ¿no? Me duele el codo, me duele el hombro, si lo pienso un poco más me duele casi todo. Y además, y aparte del dolor, lo que es muy importante en la fibromialgia es que la mayoría de la gente también tiene muchísima fatiga crónica, que yo no sé muy bien qué es peor. Bueno, depende. Decir que la fibro, al ser un tema complejo del sistema nervioso, las personas cada una tienen una sintomatología completamente distinta. Hay gente que le duele pues así constantemente, como es mi caso. Hay gente que tiene unos brotes brutales de dolor en los que no se puede mover. Y hay todo tipo de grados y poca manera de medirlos. Por eso es una enfermedad muy difícil, se conoce poco de ella, no se entienden bien las causas. Es difícil, la verdad es que es una faena. Es una faena. Me has comentado que no, o sea, la fatiga crónica no siempre va acompañada de la fibromialgia. Bueno, casi todo el mundo sí, ¿eh? Vale. Mira, hay... Lo más característico de la fibromialgia es el dolor, pero yo diría que lo segundo es la fatiga crónica. Yo creo que casi todo el mundo que tiene dolor tiene fatiga crónica. Y de hecho, en mi caso, yo creo que para mí es peor la fatiga crónica que el dolor. Porque yo soy un caso, no sabría si decirte leve, porque no hay manera de medir estas cosas, pero soy un caso que me limita más la fatiga crónica en mi día a día y en la forma en que llevo mi vida que el dolor, porque el dolor, y siempre en mi caso, porque hay mil distintos, el dolor en mi caso, en una situación así normal, de no mucho esfuerzo físico, que no tengo que moverme muchísimo, es un umbral que yo ya me he acostumbrado, se sobrelleva. Pero la fatiga lo que hace es que te limita la vida, o sea, te limita el que no hagas cosas, el que tengas que decidir, si hoy hago esto, sé que no puedo hacer más cosas. O, a ver cómo me he levantado hoy. O sea, claro, plantearte, verá, el lunes hago esto, el martes hago esto... Pero ni siquiera puedo hacer el lunes hago esto y el martes hago esto, porque a lo mejor el lunes me levanto como Superman y el martes no puedo salir de la cama. Que por cierto, cama es un tema, porque el otro gran, o por lo menos tercer síntoma, yo creo que casi para todo el mundo, son problemas de sueño, alteraciones del sueño. Por un lado necesitas dormir o descansar muchísimo tiempo, por otro lado no descansas nada. Y yo creo que la mayoría de la gente con fibromialgia nos levantamos, que mira, nos suena la alarma y la sensación es de que te ha pasado un camión por encima, la noche anterior te has acostado a las 6 de la mañana y te has bebido los floreros y de paso entre medias has hecho una maratón. O sea, esa es la sensación. Y tienes gripe. Es lo peor, es lo peor. Yo creo que la mayoría de la gente además, lo peor es por la mañana levantarse y decir, ostras, a ver hoy cómo me levanto. ¿A qué edad te diagnosticaron? Pues te digo la verdad, yo tengo un poco de... Porque hay gente que le empieza muy de golpe. Y entonces, claro, empiezan a buscar. En mi caso,
A mí pasaron dos cosas. Primero, que me empezaron a doler los pies y las manos, sobre todo cuando me levantaba por la mañana. Me dolían bastante las manos, los pies, pero claro, no empieza uno a pensar en fibromialgia. Claro. Por otro lado, tenía problemas digestivos, que también es una cosa que se da bastante a menudo en fibromialgia, pero no, tampoco es lo más típico. Entonces me tardaron un montón de tiempo. Al principio, pues claro, empezaban a mirar, por un lado, por el estómago, si tenía síndrome de colon irritable, te hacían 1000 pruebas, veían que estaba irritado, pero no te encontraban ninguna causa. Luego, por el tema de las manos y los pies, pues a ver si tenía artritis, artrosis, me hacían 1000 pruebas, pero tampoco tenía... ¿Eso qué edad era, más o menos? Yo creo que hace como... Ostras, yo creo que los primeros síntomas probablemente fueron hace como 15 años, 12, pero pasó muchísimo tiempo. De hecho, además, claro, quieren mirar y quieren encontrar algo para justificar algo que no tiene un test, porque esta es otra cosa muy difícil de la fibro. La fibro solo se diagnostica por descarte de otras cosas. Bueno, a ver, hay unas cosas específicas, te preguntan un historial, te ven el tipo de dolor que tienes, pero realmente no hay un test, no hay nada que diga, ah, sí, tienes fibromialgia, es por descarte. Entonces, lo más normal es que la mayoría de la gente haya pasado por no sé cuántos médicos y le hayan dicho varias cosas hasta que llegan al tema de la fibromialgia, y pueden estar mal diagnosticados un montón de tiempo. Y en mi caso, pues sí, se fueron por un problema de espalda, espondilitis, bueno, no sé qué. Tampoco tenía mucho sentido, y al final un médico de cabecera, una señora relativamente mayor, me dijo: mira, yo no creo en estas cosas, pero te voy a mandar a un centro de fibromialgia a ver si te diagnostica. Y yo, pues vale. Y me llevaron y me diagnosticaron. Y me quedé un poco igual, si te digo la verdad. Sí, porque es tan, ya te digo, es tan es anticlimático. Llevas toda la vida pensando a ver qué te pasa, que no sé qué, no te dan un test que sea concluyente y diga, ya sabemos lo que tenéis, ¿no? Tienes fibromialgia y esto va a funcionar así. No, te dicen, pues sí, tienes fibromialgia y bueno, pues es una enfermedad crónica, aquí tienes unos folletos y te mandaremos a tu médico de cabecera que te trate. Es bastante como, ¿vale? Pero el hecho de saber ya, o sea, que ya tienes un diagnóstico, no te deja como, al menos como... No te diría tranquila, porque lo que te están diciendo tampoco es agradable, evidentemente. Pero es decir, bueno, ya sé lo que tengo, ya hay que acatarme. En mi caso es que yo creo que me cayó el santo mucho después, porque yo en esa época tampoco me encontraba tan mal. Entonces me fui con ese diagnóstico como pensando, pues bueno, vale, no hay nada que hacer, pero tampoco... Pero la verdad es que yo fui durante una época empeorando. Decir que la fibromialgia en teoría, o sea, no es progresiva, ni tiene por qué empeorar, pero sí que en mi caso, bueno, pues desde un principio hasta que pues ya realmente me empezó a afectar en mi vida, en cómo llevaba mi vida. Pasó un tiempo y desde que me diagnosticaron, o sea, desde que me empezó a doler hasta que me diagnosticaron, hasta que realmente empezó a afectarme en serio, pasó tiempo. Cuando me lo dijeron, a mí me dio igual. O sea, no me aportó nada, porque realmente tampoco había mucho que aportar, porque no había muchos tratamientos, no había nada que hacer, con lo cual pues me fui a mi casa y dije, bueno, vale, sí, sé lo que tengo, pero tampoco es un diagnóstico que uno diga, bueno, vale, por lo menos sé lo que es, porque la fibromialgia es una cosa tan poco conocida y un poco tan ambigua en muchos sentidos, que no te da la sensación de decir, vale, eureka, lo he encontrado.
ni tampoco diciéndoselo a alguien, porque la gente es como, pero esto es psicosomático, es psicológico y no da una sensación de finalidad la cosa, vaya. Esto que has dicho de psicológico, yo creo que yo también me incluyo, por un momento pensar, esto supongo que es lo que hace un ratito has dicho, si me pongo así, me duele. Y quiero no pensar en el resto del cuerpo. Entonces pensas, ¿es algo psicológico o...? Es neurológico. Ya. Lo que pasa es que también es cierto, que el cómo estés tú mentalmente influye muchísimo en cómo gestionas tu vida con la fibro. Porque el dolor es real, pero el dolor es una percepción. Si tú te focalizas en tu situación, si tú te centras en el dolor, le vas dando vueltas, esas vueltas además van en círculo de ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me encuentro mal, esto no se quita, ¿hasta cuándo? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Pues es, bueno, y de hecho mucha gente que tiene fibromialgia y no se sabe qué es el huevo o la gallina, padece depresiones y de hecho de los pocos tratamientos que se hacen para la fibro tienen que ver más con la depresión y con los aspectos psicológicos que con la parte física. Es que hay que ser fuerte mentalmente para no decaer en eso, ¿no? De que... Mira, yo creo que es como... en mi caso, a pesar de que te dije que bueno, que al principio no me influyó, es como... Es un poco, yo creo, como explican que es un duelo, ¿no? Claro. O cuando te pasa algo, cómo lo gestionas, ¿no? Pero, en tu cabeza, pero ¿no? al principio al principio es como... ¿Qué? O sea, esto... Pero sí, hombre, esto para toda la vida... No puede ser, ¿no? Y al principio es como, no puede ser. Luego en mi caso yo creo que aparte de estar bastante deprimida y bastante pensando no puede, ¿cómo va a cambiar mi vida así? No puede ser, luego yo creo que hay una fase que te cabreas con todo el mundo. El universo porque me ha caído a mí. Exacto. Que suena muy típico, pero sí, o sea, de repente dices, pero ¿cómo? Y entonces empiezas a notar cómo tienes que dejar de hacer cosas y no lo gestionas bien. La otra parte, y esto es muy importante, yo creo que le pasa a bastantes personas, y voy a decir bastantes personas con enfermedades crónicas, con dolor, y es el sentimiento de culpa. Porque, ¿qué pasa? Tú no tienes un dolorímetro, ¿no? Si yo me puse, imagínate que yo puedo coger y tener un dolorímetro debajo del brazo y me dice... tienes 39,5 de dolor, y dices, pues tengo 39,5 de dolor, no es culpa mía que no puedo hacer algo, es que estoy enferma. Pues no es así. Y entonces es una valoración a veces muy personal de tu estado y muchas veces lo que pasa es que cuando estás dejando de hacer algo, bien sea trabajo o no ir a algún sitio socialmente, te sientes mal, claro. te sientes vaga, empiezas a pensar si es vagueza, si es debilidad mental, si no, yo tendría que estar aquí tirando para adelante. O por otro lado, no sabes si dices, no, pues voy a hacer un esfuerzo, voy a tirar para adelante, pero es que entonces mañana estoy para el arrastre. No sabes cómo llevar este tipo de cosas y por eso muchas veces de verdad es un tema que lo puedes gestionar mejor cuanto mejor sea tu estado mental y más lo busques. O sea, para mí la clave, que no es que lo haga, es que lo intento, es pensar en la fibromialgia lo justo y necesario para gestionar lo que tengas que hacer en tu vida y ni un poco más. O sea, si yo decido salir por ahí y voy a hacer algo, intento de verdad centrarme en la gente, centrarme en lo que hago, disfrutar de lo que hago y siempre llegará un momento en que ya el dolor te dice, niña, para casa.
pero hasta que realmente no esté ahí a lo bestia, intentas no pensar en ello. Es lo mejor que se puede hacer. No hay dolor, no hay medicación para el dolor, no. No, a ver, hay algunos medicamentos que se utilizan para otras enfermedades y, bueno, pues por casualidad se dieron cuenta que a lo mejor mejoraban un poquito los dolores miálgicos y sí que te ofrecen esta tipología de medicamentos que pueden quizá quitarte un poco de dolor. Yo en mi caso la verdad es que no he notado nada. No, hay gente que dice que sí, que un poco, generalmente mejoran un tiempo y luego ya no, pero vamos, no, realmente, o sea, no hay un medicamento para la fibromialgia, eso no existe. ¿Y has buscado alternativas más naturales, pues desde, yo qué sé, meditación, alimentación? Sí, Cosas sí. que te puedan ayudar en el día a día. Sí, a ver, decir que lo que más me cuesta, a mí, por ejemplo, una de las cosas que es importante es que la gente se mueva. O sea, yo no te digo hacer deporte, pero a la gente que se mueva, o sea, que hagan ejercicios de movilidad, caminar, sí, caminar, que salgan a la calle a caminar, que realmente se muevan, ¿no? Porque hay muchos tipos de dolores. Hay un dolor muy típico de la fibromialgia, por ejemplo, entre todos los que llevamos. Es cuando, por ejemplo, estás parado mucho tiempo y luego te mueves por primera vez. ¡Buah! Y te duele todo. Pero es que es ese tipo de dolor el que también te hace inconscientemente que intentes moverte menos. Y que te dé más... Pues que no quieras hacer deporte. Que no. Nos cuesta mucho. Yo en mi caso... no soy lo mejor ni tengo la mayor voluntad en hacer deporte, lo que sí que intento es moverme, andar. Y hay veces que puedes y hay veces que no, también te digo, hay veces que sales y te sientes absolutamente miserable porque te está doliendo todo y no. Y hay veces que eres capaz de desconectar y andar y disfrutar del paseo y bien. Ahora que has dicho esto de que si estás quieto mucho rato y luego te cuesta, claro, si tú, por ejemplo, trabajas en una oficina que estás sentada todo el día, o sea, el día a día del trabajo, ¿cómo es para una persona que tiene fibro? Es que, claro, yo aquí soy una privilegiada, porque yo ya cuando ya desarrollé más la enfermedad, yo ya estaba trabajando en remoto. Quiero decir, vale, sí, estaba sentada, pero estaba sentada en mi casa o en un coworking que tenía y tal, y no me obligaba a tener que desplazarme mucho. A ver, hace poco me estuve pensando cambiar de trabajo, yo estuve mirando distintas opciones de trabajo y me di cuenta que yo no podía tener ahora un trabajo de oficina de todos los días y sobre todo si me tenía que desplazar muy lejos llegaba absolutamente agotada, o sea, es que no llegaba, me di cuenta porque me puse a hacer un curso que era, bueno, un curso de inteligencia artificial, da igual, pero era un curso que estaba bastante lejos y eran 6 horas al día durante un mes. Y es que no llegaba al final de la semana, o sea, es que era tan agotador y llegaba el jueves o el viernes y es que yo ya no podía ni atender. Bueno, que esta es otra cosa, que claro, el sistema nervioso no solo se traduce en problemas de dolor, se traduce en problemas también de todos los que son inputs. Cuando el sistema se sobresatura, pues por ejemplo, ¿no? Con una cosa así donde estás aprendiendo todo el rato, pero además te estás desplazando, pero además estás hablando con gente y tal, llega un momento en que es como si todo este volumen alto de cosas te empezara a afectar muchísimo y entonces te molesta la luz, te molesta el sonido, ya no puedes ni pensar, te trabas, se te olvidan las palabras. O sea, es realmente desagradable. Entonces, ahí sí que me di cuenta que yo, obviamente, nunca podría volver a trabajar en un sistema, además en mi tipo de trabajo, que es de empresa, que es bastante competitivo, que es... No, era imposible. O sea, que en ese sentido realmente
limita tu vida. Y yo soy una privilegiada, o sea, imagínate esta gente que tiene... Yo me he encontrado con gente con fibromialgia pues que trabaja limpiando una escalera y tiene 3 hijos. Y no tiene opciones. No tiene opciones y además, perdón, pero es que además como efectivamente no hay un test que te diga ha salido fibromialgia a nivel 5, me lo invento, pues la seguridad social no tiene ningún tipo de ayudas. Tú no puedes pedir una discapacidad, no hay nada, no te protege nadie. Pero es que además no se ve. Entonces, si esta señora tiene unos dolores horribles, pero tiene un aspecto normal, nadie le va a hacer caso. Y por eso digo que, claro, en mi situación yo soy muy privilegiada, pero hay situaciones absolutamente horribles y que no tienen modo de conseguir ayudas. Y es... Qué duro, más que nada eso de la seguridad. Y yo te digo, bueno, claro, yo tener la larga enfermedad o claro, no tienes si nada. no puedes con tu hija, que no... No, es que es así. La única gente que sí que sé que ha ganado procesos en los que les han dado una discapacidad ha sido porque estaba fija en un sitio, se ha tenido que coger bajas, entonces hay un histórico, pero van a juicio, ¿eh? O sea, esto no hay ningún parámetro claro. en la seguridad social que diga, fibromialgia, se le ha valorado en tanto. No. Yo te quería preguntar por el soporte, pues tanto de familia, de amigos, si te has llevado decepciones, si la gente ha entendido lo que te pasa o entiende. Es complicado. Bueno, esto, a ver, por un lado, mi familia y mis amigos, los cercanos, sí que saben, además son gente, por suerte tengo unos amigos bastante inteligentes que se han tomado la molestia también, yo les he explicado, se han tomado la molestia de entenderlo. Mi madre es médico, entonces pues obviamente también lo entiende. Aparte, mi madre es médico anestesista, que ella en toda su carrera, yo me acuerdo de esta frustración que tenía con el dolor, con la gente que sufría mucho dolor, pero nadie le hacía ni caso porque no había una causa clara. Y mis amigos bien. Luego, la gente que no me conoce, eso ya es más complicado, porque no me nota. Y pues a veces tienes situaciones como que vas en el... Y aparte que tampoco vas diciendo, no, mira... No, claro, estoy con la enfermedad, me muero, no. No es algo que vayas a explicar. Pero yo qué sé, tienes situaciones, por ejemplo, yo qué sé, estás en el metro, estoy muerta, claro. Se queda un sitio libre de los de preferente, me siento... y me mira todo el mundo fatal, o oyes comentarios, o viene otra persona y no le dejo el sitio, le digo, joder, que se lo deje otro. Y sí, me he encontrado con historias de esas bastante a menudo. O gente que le explicas, no, mira, es que yo no puedo hacer ciertas cosas porque... Y nada, te dicen, esta está siendo... O sea, es una vaga. Y ya está. Pero bueno. ¿Y en general tú crees que la gente entiende lo que es? No, pero si es que no lo entienden ni los médicos, ¿cómo? Es que yo yo no puedo acusar a nadie que no experto de no entender nada, o pensar que es psicológico, o pensar que me lo estoy inventando, si realmente no se entiende como enfermedad, ¿no? Y no, bueno, es que de hecho hace 20 años no se consideraba una enfermedad. Entonces, yo no sé, o sea, yo creo llegará el día, espero, en que descubran una forma de decir, eso, ¿no? Plin o plin, tienes fibromialgia en fase 7. Y entonces ya puedas ir ahí, hola, tengo fibromialgia en fase 7. Y entonces la gente diga, vale, tiene una enfermedad crónica. Y en la seguridad social diga, vale, pues tiene esta discapacidad. Y bueno, mejoraría mucho la situación. Sí. Y bueno, ya por último,
¿Algún mensaje Esperanzador. Tornem a repetir-lo. No. Eso, un mensaje esperanzador. ¡Ay, collons! Perdó. Esperanzador. Un mensaje esperanzador. Un mensaje de esperanza. De esperanza, eso, un mensaje de esperanza. Ostras, yo creo que... Hombre, a ver, el poder tener gente a tu lado que te entiende, infinitamente mejor. Si no tienes a tu lado gente que te entienda bien, buscar los recursos para tener gente que te entienda, pues eso, ¿no? El poder formar parte de asociaciones y rodearte de gente que, aunque sea por redes sociales, que esté en una situación parecida, pues ayuda bastante. Esperanzador en cuanto a una cura, yo creo que falta tiempo. Esperanzador en cuanto a algún tipo de test que ya sea más cuantificable, yo creo que mejor. Y luego, sobre todo, esperanzador en el sentido de que cada vez se sabe más, cada vez tienes un poquito más de ayuda. Hace 20 años decían que eres una histérica, ahora ya la cosa se va entendiendo. Que es lo más importante es aprender a gestionarlo y entender que el estado de ánimo, el que uno se cuide, el cómo se sienta, influye mucho en cómo lleves el tema de la enfermedad. Un poco más, no sé si estoy siendo muy positiva, pero bueno, es así. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad difícil, que hay que aprender a llevar. Muchas gracias. De nada, mujer. Déjame que te abrace. Gracias por cantar con nosotros. Hombre, Colaborar con nosotros en la encantada. canción. Y oye, muchas gracias por esta explicación. Que al final tenía las preguntas, pero tampoco han servido de mucho. Bueno, no pasa nada. Al final ha sido... Pues espero que ayude. Sí. Hombre, esto también, espero que ayude. Quiero decir que la gente que pueda hablar sobre la fibro y todo lo que se pueda comunicar, pues hombre, mejor que mejor. Sí. Claro. Claro que sí. Cuanto más se sepa, más explicaciones haya, más apoyo. Muy bien. Este es mi destino, yo comparto mi camino.